Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Edith Noemí Blanco Siller, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Vizcaya de las Américas. La finalidad de este video es compartir los conocimientos abordados en el estudio de la materia de Teoría General del Proceso impartida por la maestra Tabene Leila López García. Iniciemos con las bases del derecho penal, incluyendo el concepto de derecho. De manera sencilla, podemos definir el derecho como un conjunto de normas jurídicas creadas o reconocidas por el Estado para regular la conducta de las personas en sociedad, estableciendo derechos y obligaciones cuyo cumplimiento puede exigirse de manera obligatoria, pero por otro lado, grandes juristas como Hans Kelsen definen el derecho como un sistema de normas que regulan la conducta humana. O también juristas como Eduardo García Maínez, quien señala que el derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y conceden facultades para hacer posible la convivencia social, la justicia, la seguridad y el bien común. Por otro lado, abordemos los principios generales del derecho y la clasificación del derecho procesal. Por su parte, los principios generales del derecho son ideas, valores y fundamentos jurídicos que sirven para orientar la creación, interpretación y aplicación de las normas jurídicas. En cuanto a la clasificación del proceso del derecho procesal, tenemos al derecho sustantivo o material, que se define como un conjunto de normas jurídicas que establecen los derechos, obligaciones y facultades, también como las prohibiciones de sus personas o de las personas de la sociedad. Su función es determinar qué conductas están permitidas, prohibidas u obligadas dentro de una sociedad, y sus principales características son que regula directamente la conducta de las personas, establece derechos y obligaciones, define las consecuencias jurídicas de los actos humanos y es aplicado por los jueces para resolver controversias. También tenemos al derecho instrumental, también llamado derecho formal, adjetivo o procesal, que es el conjunto de normas jurídicas que establecen los procedimientos, medios y mecanismos para hacer valer los derechos y obligaciones reconocidos por el derecho sustantivo o material. En otras palabras, el derecho instrumental determina cómo se aplican y protegen los derechos ante las autoridades y tribunales. Dentro de sus principales características está que regula los procedimientos judiciales y administrativos, establece las facultades y obligaciones de jueces, fiscales y abogados y de sus partes. También que garantiza el proceso de la justicia, sirve como medio para aplicar el derecho sustantivo y contiene normas de forma y procedimiento. Un tema relacionado y muy importante por abordar es el derecho procesal, que es la rama del derecho que regula la organización y actuación de los tribunales, así como los procedimientos mediante los cuales se resuelven los conflictos jurídicos. El jurista mexicano Hernando Davis Echandía define el derecho procesal como el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes y la solución de los conflictos. Una definición doctrinal ampliamente aceptada en Latinoamérica. A continuación, explicaré las principales características del derecho procesal. Es un derecho público porque regula la actividad del Estado a través de los órganos jurisdiccionales, que son los juzgados y tribunales. También se considera un derecho instrumental o adjetivo porque sirve como medio para hacer efectivos los derechos reconocidos por el derecho sustantivo. Es autónomo
pues posee principios, conceptos e instituciones propias que lo distinguen de otras ramas del derecho y cuenta con figuras específicas como jurisdicción, acción, proceso, competencia, prueba, sentencia y recursos. Además, garantiza el debido proceso, pues protege los derechos fundamentales de las personas mediante principios como derecho de audiencia, defensa adecuada, igualdad de las partes, imparcialidad judicial, presunción de inocencia y el acceso a la justicia. En cuanto a los principios del derecho procesal, son las reglas y criterios fundamentales que orientan el desarrollo de todo procedimiento judicial. Su finalidad es garantizar una administración de justicia justa, imparcial y eficaz. Primero tenemos el principio de legalidad, pues todo proceso debe desarrollarse conforme a lo establecido por la ley. Los jueces, las partes y demás autoridades están obligados a actuar dentro de los límites que marcan las normas jurídicas. Como segundo, está el principio de igualdad procesal, donde las partes que intervienen en un juicio deben tener las mismas oportunidades para defender sus derechos y presentar sus argumentos. También está el principio de audiencia o contradicción, donde ninguna persona puede ser afectada por una resolución judicial sin haber tenido la oportunidad de ser escuchada y defenderse. Número 4. Principio de debido proceso, que nos dice que toda persona tiene derecho a un procedimiento legal que respete sus garantías fundamentales. 5. El principio de imparcialidad. En este, el juez debe actuar sin favoritismos ni prejuicios hacia ninguna de las partes. Por ejemplo, un juez que tenga parentesco con una de las partes debe excusarse de conocer el asunto. 6. Principio de publicidad, donde las actuaciones judiciales, por regla general, deben ser públicas para garantizar transparencia en la impartición de justicia, con excepción a los procesos que involucren menores de edad o información confidencial. 7. Principio de economía procesal, que busca que el proceso se desarrolle con el menor gasto de tiempo, esfuerzo y recursos posibles. Y su objetivo es resolver varias cuestiones relacionadas dentro de una misma audiencia. 8. Principio de celeridad. La justicia debe impartirse de manera pronta y sin retrasos injustificados. 9. Principio de concentración, que consiste en realizar la mayor cantidad de actos procesales en el menor número de audiencias posible. Como ejemplo, en el sistema penal acusatorio, varias actuaciones se desarrollan en la misma audiencia. 10. Principio de inmediación en el cual el juez debe tener contacto directo con las partes, las pruebas y los testigos para formar su convicción. Y finalmente tenemos el principio número 11. Principio de oralidad, en donde los actos procesales se desarrollan principalmente de manera verbal ante el juez. Un tema igual de importante como las bases del derecho es el litigio, definido como un conflicto de intereses entre dos o más personas, donde una de ellas pretende que prevalezca su derecho y la otra se opone a dicha pretensión. Cuando las partes no logran resolver el conflicto por sí mismas, generalmente acuden ante una autoridad jurisdiccional para que dicte una solución obligatoria. El jurista Francesco Carneluti definió el litigio como el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro. Dentro de los elementos del litigio están los sujetos, que son las personas involucradas en conflicto. Por ejemplo, el demandante o demandado. También la pretensión, que es todo aquello que una persona exige o reclama
como por ejemplo el pago de una deuda. Y la resistencia, que se define como la oposición de la otra parte a la pretensión, por ejemplo, negar que exista una deuda. Dentro del tema del litigio se abordaron los diferentes medios de solución de conflictos, que son los mecanismos que permiten resolver controversias entre personas sin recurrir necesariamente a un juicio. Dichos medios se clasifican tradicionalmente en autotutela, autocomposición y heterocomposición. La autotutela es la forma más antigua de resolver conflictos y ocurre cuando una persona impone su voluntad por sí misma para defender sus intereses, sin intervención de un tercero. En términos simples, consiste en hacer justicia con su propia mano. Cabe destacar que dentro de la autotutela se encuentran las respuestas a ataques procedentes, como lo son la legítima defensa, que es una causa de justificación que exime de responsabilidad penal a quien repele una agresión legítima, ilegítima, actual o inminente, siempre que exista necesidad racional del medio empleado y no haya mediado provocación suficiente por parte de quien se defiende. Y por otro lado, también está la guerra en legítima defensa, como respuesta a un ataque precedente que está estrictamente regulado por el derecho internacional. Según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, todo Estado tiene derecho de defenderse individual o colectivamente en caso de sufrir un ataque armado, siempre que se cumplan criterios específicos, por supuesto. También, como parte de la autotutela, están los ejercicios directos de un derecho subjetivo, como el estado de necesidad, que es la situación donde una persona causa un daño a bienes de otro para evitar un mal mayor, inminente o propio o ajeno. Como efecto jurídico, actúa como causa de justificación que elimina la ilicitud del acto. El individuo no comete delito ni incurre en responsabilidad penal, aunque suele subsistir la obligación civil de reparar el daño causado. Asimismo, el ejercicio de un derecho, que es la acción de hacer uso de una facultad legítima otorgada por el ordenamiento jurídico. También el derecho de retención, que se entiende como la facultad legal del acreedor en contratos bilaterales o casos previstos por la ley para conservar la posesión de un bien que pertenece a su deudor. Y finalmente tenemos el pacto comisorio, cuya cláusula inserta en un contrato, como el de la compraventa, donde se estipula que éste se resolverá o rescindirá automáticamente si una de las partes incumple sus obligaciones. Su efecto jurídico puede ser tácito, como la ley de la opción de rescindir o exigir cumplimiento previo juicio, o expreso, que es como las partes acuerdan que el contrato se anule en pleno derecho sin necesidad de acudir a tribunales si hay incumplimiento. El segundo medio de solución de conflictos es la autocomposición, que se define como el medio de solución donde las propias partes ponen fin al conflicto mediante un acuerdo voluntario, sin que un tercero imponga la decisión. Por otro lado, se define como un método pacífico y voluntario de resolución de conflictos en el que las propias partes involucradas solucionan sus diferencias, ya sea mediante la negociación directa o a través del diálogo asistido por un tercero neutral, sin que la autoridad imponga una decisión. Existen dos tipos principales: la unilateral, que proviene de una sola de las partes, incluyendo el desistimiento, que es la renuncia a la pretensión, y el allanamiento, definido como la aceptación de las pretensiones de la otra parte y el perdón del ofendido en materia penal. Por otro lado, el tipo bilateral, que surge del acuerdo mutuo entre ambas partes. En este destacan figuras como la mediación, la conciliación, la transacción,
que es pues el contrato donde las partes se hacen concesiones recíprocas para evitar un litigio o terminar uno pendiente. Como características principales de la autocomposición están que es voluntaria, que existe el diálogo, las partes conservan el control de la solución y que favorece la paz social. El primer tipo de autocomposición es el desistimiento, un acto procesal mediante el cual una persona decide abandonar un proceso legal que ha iniciado o decide retirarse de una pretensión. En el derecho, esta figura pone fin al procedimiento de forma anticipada y puede implicar la renuncia definitiva al derecho reclamado o únicamente al trámite judicial, dependiendo de su alcance. En la práctica jurídica, principalmente en materia civil y procesal, se divide en 3 categorías. Número 1, el desistimiento de la demanda, que ocurre cuando el actor retira su escrito de demanda antes de que ésta sea notificada al demandado. Como la relación procesal aún no se ha establecido plenamente, no requiere el consentimiento de la contraparte. Número 2, el desistimiento de la instancia o de procedimiento, donde el demandado ya ha sido emplazado o notificado, por lo que el actor decide abandonar el juicio actual, pero sin renunciar al derecho o a la pretensión. Esto le permite volver a demandar los mismos hechos en el futuro, aunque para que el juez lo acepte suele requerirse el consentimiento expreso de la parte demandada. Y número 3, el desistimiento de la acción o de la pretensión, que es la renuncia definitiva y total al derecho sustantivo que se estaba reclamando. Al hacerlo, el actor pierde la posibilidad de presentar una nueva demanda por el mismo conflicto, ya que, al ser aprobado por el juez, produce efectos de la cosa juzgada. El segundo tipo de autocomposición son los acuerdos reparatorios, que son mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal, celebrados entre la víctima y el imputado. Si son aprobados por la autoridad y cumplidos en sus términos, extinguen la acción penal, evitando un juicio y una sentencia. El tercer tipo de autocomposición es allanarse, lo cual puede definir como un acto procesal en el que la persona demandada acepta y se somete a las peticiones del demandante o del actor. Al no oponer resistencia, el juez dicta sentencia favorable al demandante, sin necesidad de continuar con el juicio, y puede ser total o parcial. Finalmente, como último tipo de autocomposición está la transacción, que es un medio autocompositivo de solución de conflictos mediante el cual 2 o más personas, a través de concesiones recíprocas y de común acuerdo, ponen fin a una controversia existente o previenen una futura, con el propósito de preservar la paz jurídica y evitar la intención de los órganos jurisdiccionales. La transacción constituye uno de los medios autocompositivos más importantes dentro del derecho, ya que permite a las partes resolver sus controversias mediante el diálogo y el acuerdo mutuo. A través de las concesiones recíprocas, los involucrados ponen fin a un conflicto presente o previenen uno futuro, evitando la intervención de los tribunales. Como último tipo de medio de solución de conflictos está la heterocomposición, que se puede definir como un medio de solución de conflictos mediante el cual las partes en controversia encomiendan la resolución de su problema a un tercero imparcial, quien interviene para ayudar a solucionar el conflicto o para imponer una decisión obligatoria, según el mecanismo utilizado. A diferencia de la autocomposición, donde las propias partes resuelven el conflicto mediante concesiones recíprocas, en la heterocomposición interviene una persona o institución ajena a la controversia. Su finalidad es garantizar una solución objetiva, justa y pacífica
contribuyendo a la preservación del orden social y la certeza jurídica. Dentro de las formas de heterocomposición están la mediación, que es un procedimiento voluntario de la solución de conflictos en el que un tercero imparcial, denominado mediador, facilita la comunicación entre las partes para que ellas mismas construyan una solución mutuamente aceptable. El mediador no tiene autoridad para decidir quién tiene la razón ni para imponer acuerdos. Su función consiste en fomentar el diálogo, identificar intereses comunes y ayudar a que las partes lleguen a un entendimiento. Por otro lado, está la conciliación, que es un procedimiento mediante el cual interviene un tercero imparcial llamado conciliador, quien además de facilitar el diálogo, puede proponer alternativas concretas para que las partes solucionen su conflicto. A diferencia del mediador, el conciliador participa de manera más activa, sugiriendo opiniones de arreglo que las partes pueden ya sea aceptar o rechazar libremente. Como tercer tipo de heterocomposición está el ombudsman, que es una institución encargada de proteger a las personas frente a actos u omisiones indebidos de las autoridades públicas. Su función principal consiste en recibir quejas, investigar posibles violaciones a los derechos y emitir recomendaciones. El ombudsman no actúa como juez ni impone sanciones, pero interviene como una autoridad moral especializada en la defensa de los derechos fundamentales. También tenemos el arbitraje, que es un mecanismo de solución de controversias mediante el cual las partes acuerdan someter su conflicto a la decisión de uno o varios árbitros, quienes resuelven la controversia a través de una resolución denominada laudo arbitral, donde el árbitro actúa como un juez privado elegido por las partes y su decisión suele tener fuerza obligatoria y puede ejecutarse legalmente. Finalmente tenemos el proceso jurisdiccional, que es el mecanismo formal de solución de controversias mediante el cual un juez o tribunal, investidos por el Estado de la facultad de impartir justicia, conoce un conflicto, analiza las pruebas y dicta una sentencia obligatoria para las partes. Cabe destacar que este es el medio heterocompositivo por excelencia, ya que la solución es impuesta por una autoridad jurisdiccional conforme a la ley. Podemos decir que la heterocomposición constituye uno de los mecanismos más importantes para la solución pacífica de conflictos, ya que incorpora la intervención de un tercero imparcial capaz de facilitar acuerdos o emitir decisiones obligatorias. A través de instituciones como la mediación, la conciliación, el ombudsman o el arbitraje y el proceso jurisdiccional, se busca garantizar la justicia, la seguridad jurídica y la convivencia social, ofreciendo distintas alternativas que permiten resolver controversias de manera eficiente y conforme a derecho. Como cuarto tema abordado, tenemos la jurisdicción, que se define como la facultad que tiene el Estado a través de los jueces y tribunales para conocer, resolver y ejecutar las controversias que se someten a su consideración mediante la aplicación de las normas jurídicas. En otras palabras, es el deber de impartir justicia, resolviendo conflictos entre particulares y el Estado, o incluso entre órganos del propio Estado. El procesalista Eduardo Pallares define a la jurisdicción como la función pública realizada por órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias.
Los tipos de elementos que caracterizan a la jurisdicción son los subjetivos, que se refieren a las personas o sujetos que intervienen en el ejercicio de la función jurisdiccional. Estos elementos comprenden el juzgador, que es el titular investido de autoridad, las partes en conflicto, como el actor y demandado, y los terceros legitimados, como los testigos y peritos. También está el elemento objetivo de la jurisdicción, que se refiere al litigio o conflicto sobre el cual el juez ejerce su autoridad. Representa la materia, controversia o pretensión jurídica que las partes someten a resolución, siendo su finalidad principal la aplicación del derecho objetivo para garantizar la seguridad jurídica. Y los elementos estructurales, que son las facultades y deberes que el Estado otorga a los órganos jurisdiccionales para resolver conflictos. Por el otro lado, abordemos la división de la jurisdicción. La clasificación más tradicional de la jurisdicción distingue entre jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. La jurisdicción contenciosa se presenta cuando existe un conflicto de intereses entre dos o más personas y es necesario que un juez intervenga para resolver la controversia mediante una decisión obligatoria. En este tipo de jurisdicción existe un litigio, es decir, una pretensión formulada por una de las partes y una resistencia por parte de la otra. El órgano jurisdiccional analiza los argumentos y las pruebas aportadas y finalmente dicta una sentencia que resuelve el conflicto. Por ejemplo, cuando una persona demanda el pago de una deuda, solicita una indemnización por daños y perjuicios o denuncia la comisión de un delito. Se da origen a un procedimiento jurisdiccional contencioso. En cuanto a la jurisdicción voluntaria, esta existe cuando no hay conflicto entre partes, pero la ley exige la intervención de una autoridad judicial para autorizar, validar o supervisar determinados actos jurídicos. En estos casos, el juez no resuelve una controversia porque no existe oposición entre las personas involucradas. Su función consiste únicamente en otorgar certeza jurídica a ciertos actos. También tenemos la jurisdicción según el ámbito territorial, donde la Organización Política de México permite distinguir entre jurisdicción federal y jurisdicción local. Estas divisiones responden a la necesidad de especializar la administración de justicia y asegurar que cada conflicto sea conocido por la autoridad competente. En consecuencia, la correcta comprensión de las clases de jurisdicción permite entender la estructura del sistema judicial y la forma en que el Estado cumple su función de impartir justicia de manera eficiente, imparcial y conforme a derecho. Como quinto tema a abordar, tenemos la competencia, que es una institución fundamental del derecho procesal, ya que determina qué órgano jurisdiccional tiene la facultad legal para conocer y resolver un asunto determinado. Aunque todos los jueces ejercen jurisdicción, no todos pueden conocer cualquier controversia. Por ello, la competencia delimita el ámbito dentro del cual cada autoridad judicial puede actuar. Su finalidad es garantizar una adecuada administración de justicia, evitar conflictos entre tribunales y brindar seguridad jurídica a las partes. La competencia surge de la necesidad de distribuir el trabajo judicial entre distintos órganos del Estado, ya que sería imposible que un solo tribunal conociera todos los conflictos que se presentan en una sociedad. La competencia por materia toma en consideración la naturaleza jurídica del conflicto. Cada tribunal está especializado en ciertos asuntos de acuerdo con la rama del derecho que corresponda. La competencia territorial
se determina atendiendo al espacio geográfico en el que se ejercen las funciones de cada órgano jurisdiccional. La competencia por grado está relacionada con la jerarquía de los órganos jurisdiccionales dentro del sistema judicial. Y la competencia por cuantía depende del valor económico del asunto objeto de la controversia. Algunos sistemas judiciales asignan ciertos asuntos a juzgados específicos según la cantidad de dinero reclamada. Los asuntos de menor cuantía suelen tramitarse mediante procedimientos más sencillos, mientras que los de mayor valor económico pueden ser conocidos por tribunales con mayor jerarquía o especialización. Se puede decir que en consecuencia, la competencia representa uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa todo el sistema procesal moderno. Y pasando a un tema diferente, se puede decir que dentro del derecho procesal, la acción constituye una de las instituciones más importantes, ya que representa el mecanismo mediante el cual las personas pueden acudir ante los órganos jurisdiccionales para solicitar la protección de sus derechos. En un Estado de derecho, nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Por ello, el orden jurídico otorga a los individuos la facultad de acudir ante los tribunales para plantear sus pretensiones y obtener una resolución dictada por una autoridad competente. La acción es, por tanto, el medio que permite activar la función jurisdiccional del Estado y hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la justicia. Sin la existencia de la acción, los derechos reconocidos por las leyes carecerían de mecanismos eficaces para su protección. Las acciones pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios doctrinales y procesales. Primero tenemos las personales, que son las que se ejercen para exigir el cumplimiento de una obligación a cargo de una persona determinada. Después tenemos las declarativas, que tienen como finalidad obtener una resolución judicial que declare la existencia o inexistencia de una relación jurídica o de un derecho. Y las constitutivas, que son aquellas que buscan crear, modificar o extinguir una situación jurídica mediante una resolución judicial. Las de condena, que persiguen que el juez imponga al demandado o el cumplimiento de una obligación determinada de dar, hacer o no hacer, y las cautelares, cuya finalidad es asegurar la efectividad de una futura sentencia, evitando que el derecho reclamado se vea afectado durante el desarrollo del proceso. Aunado al tema de las acciones, también tenemos la excepción, que se puede definir como el derecho que tiene la parte demandada o la persona contra quien se ejercita una acción para oponerse a la pretensión del actor con el fin de impedir, modificar o extinguir los efectos jurídicos que éste reclama. En términos un poco más sencillos, la excepción es el mecanismo de defensa que utiliza el demandado dentro de un proceso para demostrar que la pretensión de la otra parte es improcedente, incorrecta o que carece de fundamento jurídico. La excepción es una garantía fundamental del derecho de defensa, ya que permite al demandado controvertir los hechos y argumentos del actor. Gracias a ella, se cumple el principio de contradicción, según el cual todas las personas tienen derecho a ser escuchadas y defenderse antes de que se emita una resolución que afecte sus derechos. Por otra parte, abordemos el tema de derecho de defensa. Este derecho tiene como finalidad principal garantizar que los procedimientos se desarrollen de manera justa, equilibrada e imparcial.
Gracias a esta garantía, las partes cuentan con las mismas oportunidades para exponer su versión de los hechos y demostrar la procedencia de sus pretensiones. Asimismo, el derecho de defensa fortalece la legitimidad de las resoluciones judiciales, ya que permite que las decisiones sean emitidas después de escuchar a todas las personas involucradas en el conflicto. En consecuencia, este derecho constituye un instrumento indispensable para la protección de la dignidad humana y el acceso efectivo a la justicia. El derecho de defensa se materializa a través de diversas facultades procesales, entre las que destacan el derecho a ser escuchado, donde toda persona tiene derecho a presentar su versión de los hechos antes de que se emita una resolución que la afecte. El derecho a ofrecer pruebas, donde las partes pueden presentar documentos, testimonios, peritajes y demás medios probatorios para acreditar sus afirmaciones. Derecho a formular alegatos, en el cual las partes tienen la posibilidad de exponer argumentos jurídicos y fácticos en apoyo a su posición. El derecho de contar con asistencia jurídica, pues toda persona puede ser asistida por un abogado o defensor que la represente y asesore durante el procedimiento. En materia de derecho penal, la defensa implica que el imputado tenga derecho a conocer los derechos que le atribuyen, guardar silencio si así lo desea, contar con un defensor, acceder a los antecedentes de la investigación en los casos permitidos por la ley, presentar pruebas a su favor, interrogar testigos e impugnar resoluciones judiciales. En conclusión, el derecho de defensa constituye una garantía fundamental que protege a toda persona frente al ejercicio del poder del Estado y frente a las reclamaciones formuladas por otros individuos. Su función consiste en asegurar que nadie sea afectado en sus derechos sin haber tenido la oportunidad de ser escuchado, presentar pruebas y formular argumentos a su favor. Ahora, me gustaría incluir un tema muy importante para la materia de teoría general del proceso, que es el proceso penal y el proceso no penal, basándome en los códigos nacionales y estatales de Coahuila. El proceso no penal comprende principalmente los procedimientos en materias civil, familiar, mercantil y otras controversias que no derivan de la comisión de delitos. Su finalidad es resolver conflictos entre particulares o entre particulares y ciertas instituciones mediante la intervención de los tribunales, garantizando el acceso a la justicia, el debido proceso y la seguridad jurídica. Su objetivo es proteger derechos como la propiedad, el cumplimiento de contratos, las obligaciones civiles, la guarda y custodia de los menores, las pensiones alimenticias, las sucesiones y los conflictos mercantiles. El proceso no penal en México inicia con la introducción, que es la etapa preparatoria fundamental donde las partes exponen sus pretensiones y aportan las pruebas necesarias para que el juez resuelva el litigio, y se subdivide en 3 subetapas: postulatoria, probatoria y preconclusiva. La etapa postulatoria es la fase inicial del proceso civil, donde las partes presentan sus pretensiones, defensas y pruebas al juez. Su objetivo principal es delimitar el conflicto y sanear el proceso para dejarlo listo para la fase probatoria y resolutiva. Esta etapa inicia con la demanda, que es el acto procesal mediante el cual una persona, denominada actor o demandante, acude ante un juez o tribunal para ejercer una acción y solicitar la protección de un derecho que se considera afectado,
formulando una pretensión contra otra persona llamada demandado. Para que una demanda proceda o sea registrada como tal, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece en su artículo número 235 ciertos requisitos con los que deberá contar dicho escrito al ser presentado. Debe contener el nombre de la autoridad jurisdiccional ante la que se promueve, el nombre, denominación o razón social de la parte actora o quien promueve a su nombre, el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción, número telefónico y correo electrónico, el nombre de la persona designada como representante autorizada, nombre, denominación social de la parte demandada y su domicilio, las pretensiones, el objeto u objetos que se reclaman con sus accesorios, la exposición de los hechos en que el factor funde su demanda, reclamándolos con los títulos de las acciones que se ejerzan, los fundamentos de derecho, los preceptos legales, convencionales, los criterios jurisprudenciales, doctrinales o principios jurídicos aplicables. En casos aplicables debe contener el valor de lo demandado para determinar la competencia de la autoridad jurisdiccional. El ofrecimiento de pruebas, mencionando los hechos y los nombres de quienes daban rendir su testimonio, las firmas de la parte actora o de su persona representante autorizada, que cabe destacar que también pueden firmar con su huella, y para finalizar debe exhibir por cada demandado un ejemplar de las copias de traslado, tanto de la demanda y sus anexos en electrónico o físico. Dentro de los plazos de la demanda, es necesario mencionar que si la demanda es irregular, se señalarán defectos y se darán 3 días para que sea efectiva la notificación. Una vez que se tiene la demanda, comienza el siguiente paso, que es denominado auto de radicación, el cual se puede definir como la resolución judicial inicial mediante la cual un juez acepta conocer una demanda, ordena formar el expediente y le asigna un número de causa. Este acto formal da inicio oficial a la relación procesal. En este acuerdo inicial, la autoridad jurisdiccional puede dictar alguna de las siguientes acciones: aceptación o prevención. Si la demanda cumple con los requisitos legales, se admite el trámite. Pero si falta algún dato, el juez previene al promovente para que subsane las omisiones. Las medidas provisionales, que en asuntos familiares se decretan de inmediato, medidas precautorias para proteger a las personas y los bienes. Y si todo está bien, se da el número de expediente donde se asigna un folio único al caso y se ordena su captura en el sistema de gestión del tribunal. Como siguiente paso del proceso, tenemos el emplazamiento, que es la primera notificación formal que hace el juez a una persona para informarle que existe un juicio en su contra. Su objetivo es entregarle la demanda y darle un plazo obligatorio para contestarla y defenderse. Los plazos para responder dependen de la materia civil, familiar o mercantil y de la legislación del Estado, siendo comúnmente de 5 a 15 días hábiles a partir del día siguiente en que se realiza la diligencia. Una vez que se concluye el emplazamiento, se encuentra la contestación a la demanda, que es el documento formal mediante el cual el demandado responde a los reclamos del demandante en un juicio civil, familiar, mercantil o administrativo, y su propósito es fijar los hechos y defensas que se debatirán, evitando que el actor gane automáticamente el juicio por falta de respuesta. En el caso de este paso, también se requiere que contenga los mismos requisitos que el escrito de demanda,
pero añadiendo la contestación categórica de cada uno de los hechos en que la parte actora funde su pretensión, aceptándolos o negándolos, o manifestando bajo protesta de decir verdad los que desconozca, apercibida que en caso de no hacerlo, pues puede evadir su respuesta, se tendrán por ciertos los hechos expresados por la parte actora, salvo prueba en contrario. Además, deberá ofrecer sus pruebas mencionando con toda precisión el hecho o hechos que trata de demostrar, debiendo proporcionar el nombre de las personas que deban rendir testimonio. Es importante mencionar que se tienen 15 días hábiles para contestar a las pretensiones. Una vez que se concluye la contestación, está la reconvención, que es una figura legal en procesos civiles, familiares o mercantiles, donde el demandado aprovecha el momento de contestar la demanda para contrademandar a la parte actora. En lugar de solo defenderse, el demandado presenta una nueva pretensión en contra de quien lo demandó, para que ambas se resuelvan juntas. Y posteriormente tenemos la vista de la reconvención, definida como el acto procesal por el cual se da a conocer el actor original la reconvención interpuesta en su contra, corriéndole el traslado con las copias respectivas para que esté con posibilidad de contestarla. Al término de la vista de reconvención, se notifica a testigos y peritos que serán participantes en la audiencia preliminar o de juicio oral, y con esto se establece la fecha en que se llevará a cabo la audiencia preliminar. En la etapa preliminar, se busca depurar el procedimiento y preparar el juicio oral. Para el inicio de la etapa preliminar tenemos la junta anticipada, que es la primera fase de la audiencia preliminar en los juicios orales y civiles y familiares. Se celebra ante el secretario judicial, sin videograbación, y busca resolver el conflicto sin necesidad de llegar a una sentencia. De la mano de la junta anticipada comienza la etapa probatoria, donde se hace la preparación de las pruebas y testimonios, el ofrecimiento formal de las mismas, y el juez las revisa con detenimiento para admitirlas o desecharlas y así cumplir con el paso de desahogo de las pruebas. Una vez desahogadas todas las pruebas, se llevan a cabo las denominadas excepciones, que son defensas mediante las cuales el demandado impugna la forma y validez del procedimiento, sin atacar el fondo del conflicto. Su objetivo es depurar el juicio o suspenderlo hasta corregir irregularidades. También está la fase de conciliación, que es una etapa donde las partes asistidas por una persona, secretaria judicial, dialogan para resolver el conflicto de forma autocompositiva. Intercambian información sobre sus pretensiones y buscan alcanzar acuerdos amigables o parciales. Continuamos con la etapa de juicio oral, que es la fase final de un proceso donde el juez resuelve la controversia de forma directa. Esta inicia con los alegatos de apertura, que son la primera exposición oral ante el juez, donde las partes presentan su teoría del caso. Después pasamos al desahogo probatorio, que toma un papel central del juicio y conteniendo pues el desahogo de testimoniales, escritos, periciales y documentales, pero priorizando siempre la inmediación y contradicción. Una vez concluido el desahogo de las pruebas, se llevan a cabo los alegatos de clausura, donde las partes encienden la voz por última vez en la audiencia para resumir los hechos y argumentar jurídicamente que sus pretensiones y excepciones quedaron acreditadas, y es ahí cuando el juez puede declarar como visto el asunto, para posteriormente emitir su sentencia. Y esta última es la resolución judicial final. En ella, el juez analiza las pruebas presentadas en las audiencias y decide el conflicto,
pues determina quién tiene la razón, reconoce derechos e impone obligaciones, condenando o absolviendo a las partes. La sentencia puede ser absolutoria, donde la parte acusadora no logra comprobar la culpabilidad del demandado y se levanta cualquier medida cautelar impuesta y se cancelan los registros públicos y policiales derivados del proceso. O por otro lado, la sentencia puede ser condenatoria y se dicta cuando las pruebas acreditan más allá de toda duda razonable la responsabilidad del acusado en el delito. En esta se lleva a cabo la determinación de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, el registro de antecedentes penales y puede ser revisada y apelada ante un tribunal superior. Lo que nos lleva al siguiente paso, que es la apelación, misma que busca que un tribunal superior confirme, modifique o revoque una resolución del juez de primera instancia. Y bueno, es así como concluye el proceso no penal contenido en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahora, abordemos el proceso penal contenido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El proceso penal inicia con la denuncia o querella presentada ante las autoridades correspondientes. Para ser más precisos, la denuncia es el acto a través del cual cualquier persona pone en conocimiento de las autoridades, o sea, el Ministerio Público, sobre la comisión de un delito. Y la querella es la acción legal que se presenta ante un juez o autoridad competente, mediante la cual la víctima informa de un delito. Una vez que se presentó alguna de estas dos, el Ministerio Público o la Fiscalía llevan a cabo el proceso de la carpeta de investigación, la cual funciona como bitácora legal que reúne todas las pruebas, testimonios, dictámenes periciales para esclarecer los hechos y a su vez integra la evidencia inicial y las diligencias realizadas por las autoridades, la defensa y la asesoría jurídica. La carpeta de investigación se compone de la noticia criminis, que es hacer de conocimiento a la autoridad sobre un delito. Después están los requisitos de la detención, pues la persona debe ser detenida bajo flagrancia, caso urgente o mediante una orden de aprehensión judicial. Posteriormente tenemos la lectura de derechos, pues es la obligación legal de todas las autoridades de informar a una persona de manera inmediata y comprensible los motivos de su arresto y las garantías constitucionales que la protegen frente al sistema de justicia. De la mano con esto se lleva a cabo una exploración médica, cuyo objetivo es documentar lesiones, esclarecer las causas de un delito y aportar pruebas científicas irrefutables para el juez. Con esto se lleva a cabo la denominada clasificación preliminar, que es la primera tipificación o nombre que el Ministerio Público le da a los hechos delictivos al iniciar la investigación. Asimismo, se lleva a cabo la constitución del lugar en que sucedieron los hechos y se refiere al acta de inspección del lugar de los hechos o del hallazgo, que es un acto de investigación fundamental que documenta el estado del lugar, los instrumentos y rastros del delito con la intención de preservarlo y evitar la contaminación. Una vez reunidos todos los pasos anteriores, se establece la teoría del caso, que se denomina como la estrategia metodológica y argumentativa que elabora cada parte, ya sea el Ministerio Público o la defensa, para presentar su versión de los hechos al juzgador. Es así como brincamos a la etapa inicial del proceso penal, que comienza con la audiencia inicial, definida como la primera etapa formal presentada ante un juez de control, y su objetivo es verificar la legalidad de la detención, formular la acusación formal
y definir si el imputado será vinculado a proceso, sujeto a medidas cautelares y el tiempo de investigación. Después está el protocolo de audiencia, donde el juez de control abre la audiencia, verifica la identidad de las partes y comprueba que se hayan respetado los derechos fundamentales del detenido. Y con esto, el Ministerio Público justifica la flagrancia o el caso urgente y el juez califica y ratifica o no la legalidad de la detención para, ahora sí, iniciar la formulación de la imputación. En este paso, la Fiscalía comunica al acusado qué hechos se le atribuyen, su clasificación jurídica y quiénes lo acusan. Con esto, se realiza la declaración del imputado donde se le informa su derecho a declarar o guardar silencio sin que esto último lo perjudique. Si se le niega a declarar o se niega a los hechos, continúa con el proceso. El acusado decide si su vinculación a proceso se resuelve en este momento o si solicita un plazo constitucional de 72 a 144 horas para presentar pruebas a su favor. Y debido a esto, el juez abre un debate para imponer las medidas cautelares necesarias, ya sea prisión preventiva, firma periódica, brazalete electrónico, etc., con el fin de asegurar que el imputado no evada la justicia y proteger a la víctima. Con el tema de las medidas cautelares resuelto, se da inicio con la vinculación a proceso y el cierre de la investigación, que es el momento procesal en el que el Ministerio Público concluye la etapa de recolección de pruebas. Ya cerrada la investigación, inicia con la etapa intermedia, la cual se puede definir como el puente entre la investigación y el juicio oral. Su objetivo es depurar los hechos, las pruebas y el derecho, decidiendo si existen elementos suficientes para llevar al acusado ante el tribunal. Cabe destacar que esta se divide en dos fases, la fase oral y la fase escrita. Dentro de la fase escrita se encuentra la parte en la que se lleva a cabo el escrito de acusación, donde el Ministerio Público presenta formalmente la acusación contra el imputado, detallando los hechos, la clasificación jurídica y las pruebas que busca utilizar para que luego el juez notifique a la víctima u ofendido y a la defensa sobre el escrito de acusación. Es ahí cuando sucede el descubrimiento probatorio y la constitución de la defensa, pues la víctima u ofendido, a través de su asesor jurídico, puede intervenir para constituirse en la coadyuvante de la acusación, señalar vicios formales o solicitar la reparación del daño. La fase escrita concluye con el escrito de la defensa, en el cual la defensa del imputado presenta su contestación a la acusación, incluyendo excepciones, objeciones y el descubrimiento de sus propias pruebas. Por su parte, la fase oral inicia con la solicitud de audiencias, cuyo objetivo principal es ejercer el derecho de audiencia, el cual permite a los interesados exponer su versión de los hechos, presentar alegatos, defenderse de una sanción, etc. Posteriormente se presentan los incidentes y excepciones y la exposición del Ministerio Público a la acusación, que es el acto procesal en el que la Fiscalía presenta de manera resumida y oral su acusación formal contra el imputado. De la mano de los anteriores se puede llevar a cabo una unión o separación de causas para trabajar de manera más ágil o más precisa. Como siguiente paso están los acuerdos probatorios, que son convenios celebrados entre el Ministerio Público y el acusado para aceptar como probados ciertos hechos específicos. Después tenemos el ofrecimiento y admisión de pruebas, que es el proceso mediante el cual las partes proponen y donde el juez autoriza los elementos de prueba que se desahogarán durante el juicio oral, y finalmente está el debate de los medios de prueba. Una vez concluidos los pasos anteriores, se emite un auto de apertura de juicio oral. Con esto se inicia la etapa de juicio oral,
donde al igual que en los otros procesos no penales, se presentan alegatos de apertura, hay un desahogo de pruebas y los alegatos de clausura, donde las partes exponen sus conclusiones ante el tribunal. Tras la exposición principal, el Ministerio Público y el defensor pueden replicar y duplicar brevemente, limitándose a los argumentos impuestos o expuestos por su contraparte, y es así como, tras concluir el debate argumentativo, el juez o tribunal le otorga la palabra al acusado para que exprese lo que a su derecho convenga. Casi por concluir, se lleva a cabo el cierre de debate y el tribunal de enjuiciamiento libera de forma privada y de forma continua, en un máximo de no 24 horas, y emite su fallo condenatorio o absolutorio, convocando posteriormente a la audiencia de individualización de sanciones para saber si es culpable. Y para concluir con el proceso penal, se lleva a cabo la sentencia por parte del juez, que al igual que en el proceso no penal, puede ser absolutoria o condenatoria. Y bueno, ahora que ya abordamos estos diferentes procesos, permítanme explicar el tema de las partes y participantes que intervienen en los procedimientos. Dentro de cualquier procedimiento judicial, ya sea civil, familiar, mercantil, laboral o penal, intervienen diversas personas que desempeñan funciones específicas para lograr la correcta administración de justicia. Algunas de ellas participan directamente porque tienen un interés en el conflicto, mientras que otras intervienen para garantizar la legalidad del proceso, aportar pruebas o auxiliar al órgano jurisdiccional. El estudio de las partes y participantes del procedimiento es fundamental en derecho procesal, ya que permite comprender quiénes intervienen en el proceso, cuáles son sus derechos y obligaciones y cuál es la función que desempeñan para alcanzar una resolución justa y conforme a derecho. Para que una persona sea parte activa de un procedimiento, se necesita la capacidad para ser parte y la capacidad procesal. La primera consiste en la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones dentro de un proceso judicial, mientras que la segunda se refiere a la facultad de actuar directamente ante los tribunales. Aunque ambas suelen coincidir en muchas personas, pueden presentarse de manera separada, como ocurre con los menores de edad o las personas morales, quienes tienen capacidad para ser parte, pero requieren representación para ejercer válidamente sus derechos procesales. Estas figuras garantizan el correcto desarrollo del proceso y la protección efectiva de los derechos de quienes intervienen en él. Dentro de este mismo tema tenemos también el litisconsorcio, denominado como una figura del derecho procesal que se presenta cuando en un mismo proceso judicial intervienen varias personas ocupando la posición de actor, de demandado o de ambos al mismo tiempo. Esta institución tiene como finalidad evitar sentencias contradictorias, facilitar la economía procesal y resolver en un solo juicio controversias que afectan a varias personas. Cabe destacar que la doctrina y legislación procesal suelen clasificar el litisconsorcio de diversas maneras. Primero tenemos el litisconsorcio activo, que se presenta cuando existen varios demandantes que ejercen conjuntamente una misma acción contra uno o varios demandados. Tenemos también el litisconsorcio pasivo, que ocurre cuando una sola persona presenta una demanda contra varios demandados. Y el litisconsorcio mixto, que se presenta cuando concurren varios actores y varios demandados dentro del mismo procedimiento. Por otro lado, está el litisconsorcio facultativo o voluntario, que existe cuando la participación conjunta de varias personas no es obligatoria, sino que depende de la voluntad de los interesados.
Las personas pueden decidir acudir juntas al juicio porque sus pretensiones tienen relación entre sí. Y finalmente tenemos el litisconsorcio necesario, que se presenta cuando la ley o la naturaleza de la relación jurídica exigen que determinadas personas participen obligatoriamente en el juicio. Aunado a esto, dentro de la materia se abordó el tema de los participantes terceristas, que son personas que originalmente pues no forman parte del juicio, pues no son el actor ni el demandado, pero que intervienen en él porque consideran que la resolución puede afectar un derecho o interés jurídico propio. Y la definición de abogacía, que constituye una actividad esencial para la administración de justicia, ya que permite que las personas cuenten con asistencia técnica especializada para hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones conforme a la ley. Escuchemos ahora la diferencia de hecho procesal y acto procesal. El hecho procesal es un acontecimiento natural o humano que produce efectos jurídicos dentro del procedimiento, pero que no necesariamente depende de la voluntad de las partes o de la autoridad judicial. Y el acto procesal es toda manifestación de voluntad realizada por las partes, el juez o terceros que intervienen en el proceso con la finalidad de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones procesales. Los actos procesales constituyen la esencia de los procedimientos judiciales, pues gracias a ellos avanza el juicio. Por otro lado, las condiciones del acto procesal son los requisitos que deben cumplirse para que un acto realizado dentro de un procedimiento judicial sea válido, eficaz y produzca efectos jurídicos. Si estas condiciones no se cumplen, el acto puede ser declarado nulo o carecer de valor legal. En cuanto a las resoluciones judiciales, son los actos jurídicos emitidos por jueces y tribunales dentro de un procedimiento con el fin de dirigir el proceso, resolver cuestiones planteadas por las partes o decidir de manera definitiva una controversia. Constituyen la forma mediante la cual el órgano jurisdiccional expresa su voluntad y ejerce la función de impartir justicia. A través de las resoluciones judiciales, el juez puede ordenar actuaciones, resolver incidentes, admitir o desechar promociones y finalmente emitir una sentencia que ponga fin al conflicto sometido a su conocimiento. Por su parte, la sentencia es la resolución jurisdiccional emitida por un juez o tribunal que, después de analizar los hechos, las pruebas y el hecho aplicable, decide de manera definitiva una controversia sometida a su consideración, produciendo efectos jurídicos obligatorios para las partes y existen dos tipos de sentencia. La interlocutoria, que resuelve incidentes y cuestiones accesorias dentro de un proceso sin decidir la controversia principal, y la sentencia definitiva, que resuelve el fondo del asunto principal poniendo fin al litigio al condenar o absolver. Por supuesto, aunque en muchas ocasiones las sentencias tienen resultados esperados, también existen diversas ineficacias en las que los actos procesales se afectan y dichas ineficacias se dividen en grado inexistente, grado de nulidad absoluta y en grado de nulidad relativa. Y con esto se abordan también los medios de impugnación, que son los procedimientos o recursos previstos por la ley mediante los cuales las partes solicitan la revisión, modificación, revocación o nulidad de una resolución judicial o acto procesal que consideran contrario a derecho o lesivo para sus intereses. Como medios de impugnación tenemos los incidentes y el recurso de apelación. Y bueno, ya estamos por culminar el desarrollo de este video, pero no terminaremos sin antes abordar solo unos temas más. Por un lado está el tema de la prueba,
y el derecho probatorio. La prueba es el conjunto de medios, elementos y actividades procesales destinados a demostrar la existencia o inexistencia de hechos controvertidos dentro de un procedimiento judicial, con el fin de formar la convicción del juez para resolver una controversia. Como parte de las pruebas tenemos los medios de prueba, como lo son la confesión, los documentos, los dictámenes periciales, los testimonios y la inspección judicial. Por su parte, el derecho probatorio es una rama del derecho procesal que estudia las normas, principios y procedimientos relacionados con la prueba dentro de un juicio. Su finalidad es establecer cómo deben aportarse, admitirse, desahogarse y valorarse las pruebas para que el juez pueda conocer los hechos y resolver una controversia de manera justa. En todo proceso judicial, las partes afirman determinados hechos para sustentar sus pretensiones o defensas. Sin embargo, dichas afirmaciones deben demostrarse mediante pruebas. Por ello, el derecho probatorio constituye uno de los pilares fundamentales de la administración de justicia. Casi para finalizar, permítanme abordar el tema de la impugnación, que es el derecho procesal que tienen las partes para solicitar la revisión de una resolución, acto o decisión judicial que consideran contraria a derecho o lesiva para sus intereses, con la finalidad de obtener su modificación, revocación, nulidad o sustitución por una resolución ajustada a la legalidad. El procedimiento de impugnación inicia cuando una parte considera que una resolución le causa agravio. Posteriormente, interpone el recurso correspondiente, expone sus agravios, la autoridad admite y revisa el asunto y finalmente emite una resolución en la que puede confirmar, modificar, revocar o anular el acto impugnado. Finalmente, me gustaría abordar para ustedes un tema muy especial, pues me enorgullece contar un poco sobre el estado en el que nací y crecí, que es Coahuila de Zaragoza. Un estado grande en el norte de México que está lleno de cultura, pero aún más de justicia. Coahuila se divide en 5 regiones: norte, carbonífera, centro desierto, laguna y sureste. Cada una posee características económicas y sociales distintas que influyen directamente en las materias jurídicas más frecuentes de la región. La región norte se localiza en la frontera con Estados Unidos y comprende municipios como Piedras Negras, Acuña, Allende, Nueva Rosita y Zaragoza. En esta región predomina la industria maquiladora, el comercio internacional y las actividades aduaneras. Es por eso que en esta misma son muy importantes las materias de derecho aduanero, derecho fiscal, derecho laboral, derecho mercantil y el derecho internacional privado. La región carbonífera está integrada principalmente por Sabinas, San Juan de Sabinas, Musquis, Juárez y Progreso. Y su actividad económica más importante es la minería del carbón. Es así como en relación con el derecho destacan el derecho laboral, derecho de seguridad social, derecho ambiental, derecho administrativo y el derecho minero. La región centro-desierto incluye municipios como Monclova, Frontera, Castaños, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, y es conocida por la industria siderúrgica y la producción de acero. En ella, las materias jurídicas más importantes son el derecho laboral, derecho mercantil, derecho corporativo, derecho ambiental y, por supuesto, el derecho civil. Casi por finalizar, tenemos la región Laguna, que comprende Torreón, Francisco y Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca.
Esta es una de las regiones agrícolas, ganaderas e industriales más importantes del estado. Al igual que en la región anterior, las materias de derecho que más destacan son el derecho agrario, el derecho mercantil, derecho laboral, derecho civil y el derecho ambiental. Y finalmente tenemos a la región sureste, mi favorita. A esta región la conforman los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente. Es la región más industrializada del estado y sede de los poderes estatales. Destaca por la industria automotriz y manufacturera. Y como materias de derecho, aquí tienen gran relevancia el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho corporativo, el derecho penal y el derecho fiscal. Y bueno, es así como concluimos el desarrollo del presente video, esperando que su contenido pueda ser de provecho a todos sus destinatarios. Se despide de ustedes Edith Noemí Blanco Siller. Hasta la próxima.